de los tipos de elaboración del vino espumoso. El más importante pues es el champenois. Justamente la forma en la que se elabora el champán. El champenois es la elaboración del vino espumoso con doble fermentación en botella. Esta es la principal característica del método champenois. Bueno, y aquí justamente comento, el champenois o método tradicional es el proceso clásico para hacer vino espumoso de calidad. Fue descubierto por Dom Perignon, quien observó tras el invierno que el vino tenía a soltar burbujas, por lo que se pensó que se debía a una segunda fermentación. Quiero decir que esto fue solamente un descubrimiento, como muchas cosas no fue inventado, no fue simplemente digamos que Champagne es una zona muy fría y al hacer el proceso de fermentación no terminaba, pero digamos que como era tan frío, la levadura, platicamos que era un ente vivo. Cuando hace mucho frío, como nosotros ahorita, ¿no? Estamos así. Pero cuando hace calor, empieza a trabajar otra vez. Digamos que eso es lo que pasó. Se paraba la fermentación por el frío excesivo en champán y después, en la primavera, volvía a fermentar y empezaban a tener pequeñas burbujas las botellas. No era un proceso controlado, era un proceso totalmente casual. Había unas botellas que espumaban y otras que no. Las que espumaban pues no servían para el consumo humano, eran para lavarse las manos, para bañarse, para cualquier cosa, menos para tomarse. Recordemos que, como les dije anteriormente, el vino anteriormente no se tomaba si tenía sedimentos, si era turbio, si tenía gas carbónico, no era bebible el vino. Bueno, lo primero que vamos a hacer en el caso del champán es hacer la mezcla de los vinos. Se hace un cuvée, se hace una mezcla de vinos de diferentes lugares, de diferentes años, de diferentes cepas. Las cepas en champán son Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay. Son las tres uvas autorizadas en base. Se hace una mezcla, les digo, ya sea de añada, de parcelas de diferentes lados, de todo, pero solamente con vinos de champán, y ya de ahí se hace. Dependiendo del tipo de vino que queramos, pues ya se hace con mezcla de tinto y blanco, en el caso del Pinot Meunier y Pinot Noir, pero bueno, eso ya es el producto resultante. La segunda fermentación se lleva a cabo después de... Bueno, justamente aquí hablo al final de que al hacer la mezcla se agrega el licor de tiraje. ¿Qué es el licor de tiraje? Es vino más azúcar más levadura. Justamente al agregar más azúcar y levaduras, pues vamos a provocar la segunda fermentación en botella. Gracias. Ok, y después de que agregamos el licor de tiraje, lo vamos a dejar guardado en las cavas. Como en este caso hay una foto muy bonita de todas las botellas guardadas. Esto se le llama la rima. Esto es la rima. Poner unas botellas encontradas con las siguientes, de manera que estén todas acomodadas. En este tipo de lugares es muy raro que dejen pasar a la gente. Este tipo de lugares, como está haciendo la segunda fermentación, o ya está terminada, digamos, porque hay unos que cuando termina pasan 9 meses, 12 meses, en el caso del champán 14 meses, digamos que ya tiene mucha presión dentro de las botellas, y si por alguna razón a alguien se le ocurriera hacer un chistecito, alguna cosa, puede romper una botella y hacerse una reacción en cadena y hacerse un desperdicio increíble. Eso solamente pasa en las personas especializadas.
Esta foto igualmente tomada por personas especializadas, no nadie ajeno a las cavas, a menos que sea alguien muy, poco ortodoxo, ¿no? Que le guste, que estén pasando ese tipo de lugares, pero es muy peligroso. Les digo, si llega a explotar una, se hace una reacción en cadena y es muy probable que se pierda la gran mayoría de la producción. Permítanme. Justamente aquí comento de que por lo menos un año en lías para los vinos que no tienen añada, para los vinos que tienen año, como lo que son los Cuvée Prestige o algún vino especial que tenga un milesimato, siempre son guardados por lo menos 3 años en lías. Después justamente el vino va a quedar así. Esta es la botella de vino. Abajo se ve que tiene como un tipo asiento. Esas dos son las lías muertas. Eso es lo que le va a dar la complejidad. Mientras más tiempo tenga nuestro vino contacto con las lías, va a ser más complejo. Pero pues hay que quitarlos, ¿no? Sería desagradable tomar un vino con ese tipo de texturas. Justamente empieza con lo que es el removido, que fue iniciado por un bodeguero de la viuda de Clicquot, de apellido Müller, y justamente pues él fue el que a futuro dio la dosificación exacta de azúcar en el licor de tiraje para que ya el champán entrara en proceso industrial. Anteriormente, como les comenté, era una botella así, una no, o así, cosas así. Siguiente, por favor. Bueno, pues el removido. Hay personas que están, esto es el proceso clásico. Hay personas que cada día van a mover un poco la botella. Cada botella están. Actualmente pues hay máquinas que lo hacen, justamente lo hace más rápido. Este es el único proceso manual que no le da más calidad al vino. Con la máquina es perfectamente igual. Todo lo demás, ya dijimos, la vendimia, el prensado, todo eso si lo hacemos manual o más poco, digamos, hay más calidad. Ahí se me fue, ¿no? Hay más calidad. En este caso es el único proceso donde no va a tener mayor calidad, va a ser exactamente igual. Justamente esto es un pupitre y vamos a iniciar de aquí y ya ven cómo va bajando. Al final debe de terminar la botella vertical, pero con la punta hacia abajo. Después de esto viene el degüelle. Pasa por una solución de nitrógeno, justamente para congelar eso último que tenemos en el vino, donde se quedó todas las lías, donde se quedó todo eso. En esto vemos una máquina donde están pasando justamente. Se puede hacer actualmente igualmente en máquina o manual. Cuando lo hacemos manual se le conoce como el famoso a la volée, que pues ya lo destapan y sale. Siguiente. Bueno, ahí está una imagen de manual. Siguiente. Y finalmente al hacer esto va a haber pérdida de vino. Al final vamos a poner el licor de expedición, que es más champán, o sea, de otras botellas, y finalmente con la dosificación de azúcar que queremos. En el tipo de champán justamente tenemos diferentes tipos de clasificación. Les dijimos el no milesimé, el milesimé, tenemos un Cuvée Prestige, tenemos también por tipo de color, rosados y también blancos. Tenemos también justamente por azúcar. Los que no tienen dosificación van a ser el famosísimo Brut Nature. Después vamos a seguir con el Brut, Sec, Demi-Sec, Dux, son las denominaciones. Como les comentaba, finalmente se agrega champán con la dosificación de azúcar que busquemos para nuestro vino. Siguiente imagen. Y esta es la tabla del licor de exposición. El Brut Nature hasta 3 gramos de azúcar por litro.
el extra brut, bueno, hasta 6 gramos de azúcar por litro, el extra seco de 12 a 17 gramos de azúcar por litro, el seco de 17 a 32 gramos de azúcar por litro, semiseco de 32 a 50 gramos y el dulce más de 50 gramos de azúcar por litro. Espérame, ¿hay quien lo está copiando? Sí, yo. Sí, aguanta. Sí, esto es una dosificación que no es, como dice, no es tan cuadrada. Incluso hay algunos que... Bueno, esta es una tabla que encontré, pero en la oficial hay hay dosificaciones que comparten dos ¿cómo se llama? Dos clasificaciones de azúcar. Así que los productores ahí pueden elegir cuál ponerle. Generalmente es en el brut y ya para iniciar el seco. Sí, el extra seco. Ahí es donde generalmente vamos a encontrar que el vino más fino de champán es el brut y casi todas las etiquetas de champán van a terminar siendo brut. ¿Y hay alguna que sea Brut Natur? Sí, debe de haber, pero es raro encontrarlas. Por ahí no tengo un dato de alguna casa que haga un Brut Natur. Tal vez me falta seguir preparándome. Pero bueno, después daremos algo de eso, de quiénes elaboran un Brut Natur, un Dux. En el caso en el restaurante tenemos puro champán Brut, exceptuando uno. ¿Quién me puede decir cuál es? Que no sea JT, por favor. ¿Qué champán no es Brut? Es el Rosé. El Néctar Imperial, efectivamente, no es Brut, ese es un Demisec. Y aún así es dulce. Imagínense un Dux, es ya un vino ya bastante dulce. Una pequeña imagen de justamente, primero se hace un vino base, un vino blanco, un vino tinto. Después se hace la mezcla y se pone en las botellas el licor de tiraje, va el cabarrima, se hace la segunda fermentación. Esta es una imagen de la máquina de removido y aquí el pupitre. Terminamos con las puntas hacia abajo, se hace el degüelle, ya sea mecánico o manual, y finalmente se hace la dosificación del vino. Finalmente pues ya se encorcha y sale a la venta. Una cosa que no platiqué justamente de los puntos importantes que tuvo que hizo, o de los descubrimientos o de las aportaciones que hizo Dom Pérignon, es justamente que empezó a utilizar las botellas de vidrio más grueso, la botella actualmente de champán. Bueno, pero ¿cómo se llama cuando la patentaron los españoles? Y de hecho se llama botella cava, ¿no? Pero esa botella pues ya la utilizaban en champán desde tiempo atrás. Luego también él fue el que empezó a utilizar los corchos, justamente con el bozal, con todo. Él hizo un vino blanco totalmente de uvas tintas. También hizo vinos tintos con solamente uva tinta. Antes también se hacía un copage ahí raro en champán. Y fue el que decidió cuáles eran las 3 uvas más importantes, las de mejor expresión, para hacer finalmente el champán, que son las 3 uvas en champán clásicas. Solamente por ahí hay 4, para algunas excepciones, y cada vez se están acabando. Siguiente, por favor. Perdón, en el caso del vino no existe así como una patente a nombre de alguien, o sea, el champán no te da como la exclusividad de que yo lo inventé y nada más yo lo puedo seguir produciendo. Como tal no, o sea, no hay una persona que diga yo inventé el champenois. No, en el caso de él, sí, de Dom Pérignon, que dijera, ¿sabes qué? Pues yo como investigué tanto, queda mi nombre todo. No, porque como te dije, como también comenté, cuando Dom Pérignon hizo todas estas aportaciones, no era un proceso como tal, pues industrial como es ahora.
Les digo que la persona más importante ahí, yo creo que incluso más que Don Periñón, fue el bodeguero del Biodeglico, del señor Miula, que fue el que dio la dosificación exacta de azúcar para hacer la segunda fermentación. Yo creo que es más importante, aparte que inventó el pupitre removido y la manera de cómo filtrarlo. En este caso, pues tendría que ser más el nombre de Miula el importante que el de Don Periñón. ¿Qué tanto es eso es un mito o es un modismo lo de la manzana con la champaña? Pues moda, la verdad no. Sí, luego la gente pues, por ahí vieron en una película, por ahí vieron en algún lado y ay, tráigame manzana con champán. La verdad no es recomendable, o al menos yo no lo recomiendo. Menos fresas, ¿verdad? Menos fresas, cualquier cosa que pongan así para fresas, cerezas, manzana, en lo personal yo no lo recomiendo. Hay a quien le gusta disfrutarlo así, no tengo ningún problema, y de hecho siempre hemos dicho, lo más importante es disfrutar el vino. Vamos a entrar en otro método de elaboración, ese es el Charmat. El vino más famoso de elaboración de método Charmat es el Prosecco. Es igualmente una segunda fermentación, pero esta no es en botella, esta es en tanques. Al hacer la segunda fermentación, igualmente se agrega levadura y azúcar. Sin embargo, se deja tapado lo que es el tanque de fermentación para que empiece a unir, a quedarse todo el dióxido de carbono dentro del tanque, de manera que se termine uniendo igualmente que en el champán. Esto es importante, no lo comenté, pero ahorita que lo dije, como el aire y el líquido están en el mismo lugar y llega el momento que no es que ya no hay espacio para seguir cada uno en su bueno, que cada uno tenga su espacio, se empiezan a unir. Por eso siempre va a ser espumoso el champán, porque se une el dióxido de carbono con el vino, y justamente este es el mismo, se une el dióxido de carbono con el vino. Sin embargo, aquí pues digamos que puede ser igual de fino el proceso. Sin embargo, como aquí se va a filtrar, ahí es donde se empieza a perder el gas carbónico y donde ya no termina siendo tan fino bueno, esta textura en la boca de la burbuja. Como les comenté, después de la segunda fermentación pasa por un filtrado y después por el embotellado. Igualmente un dibujo, hacemos el vino base, pasamos al segundo tanque de fermentación, hacemos la filtración, finalmente embotellamos. Este es más sencillo, generalmente son vinos más sencillos, son vinos justamente que son también más económicos, pero pues no deja de ser interesante, ¿no? Son diferentes tipos de vinos, hay que probar los dos. Es conocido como método italiano, Charmat, Grand Vase, es el mismo. Igualmente aquí, pero empezamos aquí, miren, desde la uva. Se hace el vino, se pasa a la segunda fermentación. Bueno, terminamos con el vino. Otro de los métodos, pero este es más raro, no conozco un vino que comente que es de método de transferencia, pero existe. Se hace la segunda fermentación en botellas, pero en botellas grandes, en botellas Matusalén, Nabucodonosor, dependiendo, ¿no? Siempre un vino fermentado en botella, mientras más grande, también va a ser más la calidad. Justamente es lo que buscan en el método de transferencia, hacer vinos de gran calidad en botellas grandes y después pasarlo a botellas pequeñas. Sin embargo, evidentemente, como lo dijimos, al pasar de un envase a otro, se pierde gas carbónico y no es tanta la fineza del producto. Tamaños de botellas, pues la normal de la botella, Magnum,
Seguimos con Jeroboam, Reboam, Matusalem, Salmanasar, Baltasar, Nabucodonosor y Melchor. Esos son los tamaños de botellas. Y tenemos desde la Piccolo, ¿no? Como la que tenemos ahorita de champán, desde 200 mililitros hasta 18 litros. Son botellas enormes, generalmente también son más caras. Tan solo por la imagen es impresionante, ¿no? Y bueno, la última forma de hacer el vino espumoso y la más sencilla es el gasificado. Esta podemos encontrar muchísimas. Por ahí en Lambrusco se utiliza el gasificado. Por ahí tenemos también en la carta un vino del estilo del Lambrusco gasificado, es el Marina Red. Sin embargo, pues estos van a ser más como refresco. Dependiendo del tipo de vino, desaparece muy rápido la burbuja, no es permanente. Se pierde la efervescencia enseguida, como un refresco, ¿no? Se sirve y se sube, ya después se tranquiliza, ya no 2, 3 burbujitas y nada más, y aparte muy burdas, muy gruesas. Esa es la presentación de vino espumoso, es sobre todo la idea. Y bueno, vamos a empezar con la cata del primer vino.